Buenas tardes a todos y muy en particular a los que probablemente nos están siguiendo ahí detrás, en casa, en la oficina o no lo sé. En primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores de esta jornada. Además, quisiera expresar mi agradecimiento, mi profundo agradecimiento a aquellos que han organizado este calendario, teniendo en cuenta que es viernes y habiéndome colocado a las 4:30 después de comer. Gracias, agradecería a todos ellos, especialmente al que ultimó el horario. Agradecería que me facilitaran el nombre y apellido para hacerle llegar personalmente mi gratitud. Y dicho esto, espero no aburriros. Sé que las horas, la mayoría acabamos de comer, estamos ya la mayoría deseando coger el fin de semana y mi objetivo, como decía Víctor, sería hoy poder compartir con vosotros algunas buenas prácticas de marketing, no solo del ámbito de la comunicación. Voy a ver si llegan bien. Sí. El cambio climático, la situación en la que nos encontramos, no voy a decir ninguna novedad, pero es obvio que está siendo desde hace unos años a esta parte una preocupación, podríamos decir que global. Se ha escrito muchísimo, se ha hablado muchísimo, aunque creo que a pesar de lo mucho que se ha escrito, de lo mucho que se ha investigado y de lo mucho que hemos dicho, hemos actuado poco y por eso esa manera de proceder nos ha llevado a donde nos ha llevado. No hay más que abrir cualquier periódico, nacional, internacional, local, provincial, no importa, para encontrarnos dramas relacionados con el medio ambiente, dramas relacionados con cuestiones sociales, dramas relacionados con cuestiones económicas. Esta es una fotografía, como os podéis imaginar, de... lo sabéis, ¿no? Sí, el vertedero de Zaldívar. Bien. Pero bueno, esta es una imagen de la ciudad de donde yo vengo, en particular, de Madrid. Esta es una bonita estampa de Madrid y esta es la imagen de una ciudad en la que vivimos millones de personas diariamente. Esta es la realidad a día de hoy. Somos conscientes a día de hoy, o en mi opinión, en mi modesta opinión, y aunque sea un tanto reiterativo, nos gusta mucho dejar claro de viva voz nuestro compromiso por la sostenibilidad, por el medio ambiente, por las preocupaciones sociales y medioambientales, pero insisto en que tanto desde el punto de vista de las empresas, de las organizaciones e incluso a nivel individual, somos poco ambiciosos y actuamos poco. En el ámbito de las organizaciones creo que ya está bastante asumido que obviamente es una obligación de las organizaciones, empresas o instituciones públicas crear una serie de valor, pero continúa siendo una prioridad el maximizar los beneficios en el menor plazo de tiempo posible. Todavía nos cuesta trasladar y entender, no, entenderlo entendemos que debemos de fijar estrategias para generar valor a largo plazo, pero la manera como hacerlo no lo acabamos de digerir bien y continuamos gestionando a corto. Se ha escrito mucho de la responsabilidad social corporativa, de la sostenibilidad. De hecho, desde que se acuñó la definición de sostenibilidad en el 87, el famoso informe Brundtland, a los pocos años había más de 300 definiciones de lo que es sostenibilidad. Es cierto que la sostenibilidad se ha venido vinculando durante muchísimos años a cuestiones medioambientales y, en cambio, las cuestiones de responsabilidad social corporativa podríamos encontrar el origen o se ha vinculado mucho más a cuestiones de filantropía de la empresa. En realidad, tanto una perspectiva como otra, o entendamos la sostenibilidad o la responsabilidad social corporativa como la entendamos, en mi opinión, no deja de ser más que un constructo en donde debemos de encontrar un equilibrio entre aspectos económicos, aspectos sociales, aspectos ambientales y aspectos puramente organizacionales. Bien, teniendo en cuenta que estamos a viernes, mi intención era hacer algo ligero, que no nos durmamos, ¿vale? Por lo tanto, simplemente os voy a enseñar algunos pantallazos. Es obvio, la mayoría de empresas va a ser difícil encontrar hoy empresas en donde no haya un apartado o una sección dedicada a la responsabilidad social corporativa o dedicada a la sostenibilidad. Este es el caso de Repsol, Bankinter, movemos ficha por la sostenibilidad. Podemos encontrar ejemplos Danone, el apartado de sostenibilidad. Me pongo aquí porque creo que el mando va mejor. Meliá,
Obviamente hace referencia a su elevado compromiso con la excelencia y la creación de valor para todos nuestros stakeholders, tal vez esta desde una perspectiva más social que puramente económica. Podemos encontrar múltiples ejemplos. L'Oréal, es decir, no hay sector al que no le haya llegado el mensaje de que hay que apostar por ello, que eso es algo muy importante y que además se está trabajando en ello. Bien, entonces pensé, ¿cómo hacemos esto un poco que sea digerible? ¿De qué manera podemos traducir esto de buenas prácticas? Entonces, vamos a hablar de pecados capitales. Yo es que recibí una formación religiosa, confieso que me alejé hace ya unos años un poquito del camino que me marcaron, pero recibí una férrea formación católica y todavía a lo largo de mi vida profesional, incluso investigación, me gusta recurrir a algunos conceptos. En este caso, creo que todos sabemos lo que es pecar, todos sabemos lo que son pecados, ¿sí o no? ¿Y sabemos lo que son los capitales? ¿Los pecados capitales? ¿Os acordáis de los pecados capitales? Sí, ¿no? Bien, entonces voy a intentar confrontar los pecados capitales que cometemos en el ámbito de las organizaciones con lo que deberían ser buenas prácticas para que realmente comprobemos cómo hablamos mucho pero actuamos muy poco. Si buscamos en la RAE, que es un pecado, vamos a encontrar estas tres acepciones. Yo me voy a centrar en la acepción número 2, es decir, voy a interpretar o voy a entender pecado como aquella cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido. Desde esa perspectiva voy a hacer una pequeña introducción a aquellos que no recibisteis una formación católica tan férrea como la mía. Os voy a recordar que era un pecado capital. Tomás de Aquino dijo que el pecado capital no es precisamente aquel grave, es decir, no es capital por la magnitud, sino que es la causa u origen de muchos otros. Y centrándome en eso, ¿ya os acordáis que eran 7 los pecados capitales? Bien, pues vamos a por el primero, la lujuria. Qué bonito, ¿eh? Son acepciones de la RAE, no me he ido al catecismo. En la primera no me voy a centrar, a pesar de que algunos lo desearían en este momento, pero en la segunda, el exceso, me voy a centrar en el exceso o demasía en algunas cosas. Nos excedemos en todo, somos excesivos. Demostramos una tremenda preocupación en Europa, por ejemplo, por reciclar las famosas 3 Rs, las múltiples Rs que señalaba Amelia en su intervención anterior, pero al final una manera de justificar lo mucho que reciclamos es, bueno, hacer llegar nuestros equipos informáticos a una empresa que supuestamente va a darles un uso o lo va a reciclar. No se ha hecho un seguimiento a nivel europeo de dónde van a parar todos esos residuos y hemos convertido países como Ghana en un auténtico vertedero tecnológico del primer mundo. Si pudiéramos pasear por cualquier zona, en este caso, de la imagen que traigo, que no recuerdo ahora qué barrio era, es un barrio de Accra, aparece aquí en pantalla, pues podríamos encontrar dispositivos tecnológicos, dispositivos informáticos de cualquier punto de Europa, de universidades también de empresas de informática, de empresas de todo tipo. Noticias. La Inspección de Trabajo detecta, son noticias que he ido extrayendo, esta presentación la estuve preparando el domingo y son noticias que fui extrayendo, algunas que ya tenía y otras que las iba sacando de los periódicos, porque no, como podéis comprobar o como os podéis imaginar a lo largo de mi intervención, o podéis intuir, no hace falta buscar mucho en Internet y en Google para encontrar noticias relacionadas con nuestra manera de actuar y comportarnos a nivel personal u organizacional. 29 falsos becarios. Ostras, es que ahora resulta que hemos encontrado la mano de obra barata. Eso también afecta a nuestro compromiso sostenible. Esto también afecta a nuestro compromiso con ese constructo del que hablábamos, la parte social. Organismos públicos que están utilizando como mano de obra barata a becarios. El colmo de los colmos. En el sector de la hostelería hay empresas que se han puesto ya el sello de lo sostenibles que son, vendiendo habitaciones o reduciendo el precio de sus habitaciones por su férreo compromiso con la sostenibilidad, pero, claro, eso no equivale a que te tengan que limpiar la habitación. No te la limpio, soy muy sostenible
y entonces reduce el precio de tu habitación final es más barata. O sea, ¿realmente eso es un compromiso serio por la sostenibilidad? O sea, te estoy quitando un servicio y te estoy haciendo el descuento proporcional al servicio que te he quitado. En definitiva, nos excedemos en hablar y pecamos de actuar bien poco. Buenas prácticas a nivel especialmente de marketing serían aquellas en donde hubiera una planificación seria, hubiera un compromiso serio por parte de la organización en abordar estos temas que afectan a la sostenibilidad no solo económica, sino medioambiental y social de la organización. Y para ello, entre otras cosas, además de planificar, debemos crear, como hablaba Amelia en su intervención anterior, debemos de crear, identificar indicadores de desempeño alineados con esa estrategia y ese compromiso que tiene la organización. Eso es indispensable. Tenemos que alinear, desde el ámbito de la comunicación, tenemos que alinear todos esos mensajes con los impactos reales de la organización y con la misión. Entre otras cosas porque de no hacerlo, al final salimos en los periódicos, como estamos saliendo, y eso afecta a nuestra reputación. Y utilizando un mensaje que diréis, jo, qué simplista, sí, pero al final una empresa, ya sabéis que hoy vale tanto como su reputación. Poner en peligro la reputación de nuestra empresa es poner en peligro a nuestra empresa. Por lo tanto, dejemos de hablar y actuemos un poquito más. Debemos de invertir más, por tanto, en acciones y menos en publicitar aquello que son falsas políticas de responsabilidad social corporativa. Para ello, debemos de incrementar la formación y la sensibilización y es necesario poner el foco de la comunicación sobre todo en la educación. Creo que todos ya tenemos bastante asumido que podemos estar muy preocupados por la situación de emergencia climática en la que nos encontramos, pero es algo tan simple como se puede solucionar incrementando la educación y la sensibilización. Por lo tanto, no podemos dejar en manos de los responsables de los departamentos de responsabilidad social corporativa o sostenibilidad, al menos formado, al último que acaba de entrar, al que probablemente no entiende cuál es la estrategia de la organización o no entiende los retos a los que se enfrenta esa organización. El cambio debe de alguna manera de venir del comportamiento y estilo de vida y eso se debe traducir en las estrategias que pone en marcha la empresa. La segunda, la pereza. Esa sensación que tenéis ahora, después de haber comido. Me voy a centrar, bueno, en la primera o en la segunda, da igual. Flojedad, descuido, tardanza en las acciones o movimientos. Se inicia el macrojuicio contra Volkswagen. Estoy poniendo titulares, simplemente que la mayoría conocéis. Ostras, qué jeta, y perdona la expresión, los de Volkswagen. ¿Cómo puedo conseguir convencer a una parte del mercado que no emitimos? ¿Cómo puedo conseguir incrementar mis ventas en Estados Unidos? Pues nada, en lugar de encontrar la solución, pues truco el sistema, y si cuela, cuela, y coló. Lo que pasa es que luego te afecta. A pesar de todo, ya sabéis que tampoco no han sufrido demasiado. Han sufrido un poquito, pero no demasiado. Entre otras cosas porque también está demostrado que cuanto más fuerte es tu marca, a mayor fortaleza de marca, menor impacto tiene una crisis reputacional. Por eso conviene crear una buena y sólida reputación corporativa, porque ante una eventual crisis podemos salir mejor parados de una situación. El defensor del paciente calcula 757 muertes en el 2019 por negligencia médica. Entraríamos ya en ese pilar de la parte social. Un alto cargo destapa en una circular que muchos funcionarios no cumplen el horario. Esto es inaudito, debe ser solo en la Comunidad Valenciana. En el resto de España esto no pasa. Tenemos que aprender de los errores, por favor. Si los estamos identificando, tenemos que poner medidas desde los departamentos de marketing para corregirlos. Debemos de ser capaces de alinear eso que nos explican en la universidad, la visión, la misión, los valores y el código ético, los tenemos que alinear todos. No podemos ir presumiendo de una cosa y careciendo de otras. Debemos evitar la búsqueda permanente de resultados inmediatos. A veces, alcanzar o conseguir o mejorar nuestra reputación pasa por reconocer algunos errores y no ocultarlos. Y eso muchas veces nos chirría.
Los departamentos de responsabilidad social corporativa o los departamentos de sostenibilidad no deben de ser compartimentos estancos en un área de la organización o en un área de la empresa. Deben ir muchísimo más allá, es decir, es algo absolutamente transversal. Por lo tanto, no es algo responsabilidad de unos cuantos. Toda la empresa debe ser consciente de ello. Carencia de motivación y desarrollo personal en la organización. La motivación, debemos de entender que la motivación siembra sentido de pertenencia. Y en muchísimas ocasiones nos encontramos en organizaciones donde la motivación es inexistente. Somos incapaces, o son incapaces aquellos responsables que están en la cúpula de la pirámide de motivar a los equipos con los que se trabajan. Y es importante. Nos vamos a la tercera, la gula, de lo que he pecado yo hace un rato. Me centro en la primera, exceso en la comida o bebida y apetito desordenado de comer y beber, utilizándolo como metáfora. Ostras, ¿hay sellos? Yo realmente, y he trabajado durante muchos años como consultora, soy incapaz de identificar ni tan siquiera el 10% de sellos relacionados con la sostenibilidad y el medio ambiente. Incapaz. De hecho, visitas páginas y presumen las organizaciones, como por ejemplo esta, RIU, bueno, que es membership de estos 4 y alguna me suena, pero en general esto está siendo realmente un negocio muy lucrativo para las consultoras que vendemos nuevos sellos a los que se pueden acoger las organizaciones para poder presumir, pero en realidad hay un desconocimiento total. Una de las investigaciones que yo hice desde la universidad hace 4 o 5 años era conocer realmente si el consumidor en un sector particular, en el sector turístico, reconocía todas esas marcas relacionadas con la sostenibilidad. Y la respuesta es dramática. No, no tenemos ni puñetera idea cuando compramos productos o servicios turísticos. Y lo podríamos extrapolar, creo yo, aunque esto es una suposición, no lo puedo demostrar empíricamente, pero lo podríamos extrapolar a muchísimos sectores. Hay un desconocimiento real. Abusamos las organizaciones en hacer reportes y memorias de sostenibilidad, porque nos han dicho que eso es importante. Y obviamente es importante, pero es importante ponerlo en la página web. ¿Cuántos de vosotros os habéis leído una memoria de sostenibilidad? Los que no nos están viendo, aquí el público está todos levantando la mano. Sí. Una persona aquí y detrás de la pantalla no lo sé, pero lo habitual es que probablemente te la has leído porque a nivel profesional es tu trabajo. Pero por placer, nadie se lee una memoria de sostenibilidad. Y no hay empresa que se precie que cuelgue su reporte o su memoria de sostenibilidad, que suelen ser documentos extensísimos, entre 80 o 100 y pico páginas, en donde hay una serie de cifras. Obviamente la foto solemos salir bien, ¿vale?, las organizaciones, pero hay una serie de cifras absolutamente, bueno, imposibles de digerir. Es un empacho de cifras y de datos cuantitativos que nos aportan bien poco a nosotros como consumidores o sociedad en general, o incluso muchas veces como miembros de esa propia organización a la que pertenece esa memoria de sostenibilidad. Debemos, por lo tanto, de alinear acciones para alcanzar notoriedad o premios con la estrategia de nuestra propia empresa. Se están vendiendo y las empresas están comprando sellos y sellos para poder poner en una página web, para poder presumir que has podido entrar en el club de no sé qué y no sé cuántos, pero más allá de ese sello en la página web, no hay nada más. No hay una ambición por realmente traducir eso en un compromiso serio por parte de la organización. Entonces, es absurdo, ya desde el ámbito, desde el punto de vista del marketing y la comunicación, simplemente presumir de que tenemos ese sello, cuando en realidad el que nos está leyendo no tiene ni idea del sello del que estamos hablando. Es ridículo. Debemos de intentar, por lo tanto, lanzar mensajes claros, evitar tecnicismos que a veces nos encanta, porque claro, denotamos lo mucho que sabemos de ese área. Pero ¿de qué nos sirve denotar lo mucho que sabemos de ese área si al que se lo estamos comunicando no nos entiende? Entonces, bajémonos del pedestal de la ciencia y seamos capaces de traducir en palabras que todos nos entiendan aquello que estamos diciendo.
Debemos segmentar para llegar a los distintos grupos de interés. Obviamente, si nos estamos dirigiendo a un público muy especializado, pues obviamente conviene utilizar tecnicismos porque es el lenguaje habitual, pero si nos estamos comunicando a través de las redes y sabemos que nuestro público es absolutamente heterogéneo, vamos a traducirlo, vamos a hacer que se nos entienda. Y abusamos de los tecnicismos, nos encanta porque qué bien quedamos, ¿eh? El ego nos viene fenomenal. Los informes deben invitar a la reflexión. Obviamente que hay los reportes, el GRI, el que te pide la organización no sé qué, el no sé cuántos, debes de cumplir una serie de parámetros, pero luego esos mismos informes los podemos traducir muchas veces en 2 o 3 párrafos que podemos explicar a nivel comunicacional para que se nos entienda y que son muchísimo más enriquecedores y aportan muchísimo más valor a aquel que nos lee que el informe puramente colgado en la página web. Por lo tanto, los informes deberían invitar un poco a la reflexión. Relatos, por favor, pongamos gente de verdad, que nos cuente su vida de verdad, que nos cuente su experiencia de verdad, que nos cuente incluso sus problemas de verdad en esa organización. Tendamos un poquito a eso. Y miremos un poco el comportamiento en redes sociales. Realmente, muchos de vosotros probablemente estáis detrás de las redes sociales y estaréis de acuerdo probablemente conmigo en que cuando somos capaces de contar una historia, apelar a los sentimientos a través de un individuo que tiene un nombre y un apellido y que está contando su vivencia, conseguimos muchísimo más engagement que cuando estamos hablando de valores en abstracto. Intentemos crear en torno a este compromiso formatos visuales, atractivos y cortos. Al final, si es que estamos todos con los micromensajes. Pero evitemos esos vídeos de 10 minutos que nadie, no sé cuántos vídeos habéis visto últimamente vosotros en redes sociales o en internet, que superen los 2 o 3 minutos. Ninguno, salvo que estéis muy interesados a nivel profesional en un tema, o en una cierta temática, o en un cierto personaje, realmente lo que consumimos en internet es cortísimo. Entonces, tendamos a traducir eso realmente en el producto que estamos consumiendo. Nos vamos a la ira. Sentimiento de indignación que causa enojo. Me voy a centrar sobre todo en la primera. A mí me sorprendió bastante, ostras, nos puede gustar más o menos Greta Thunberg, pero yo sinceramente no daba crédito como personas con una cierta formación a las que se les presupone, no sé, unos ciertos valores éticos, morales, fueran capaces de arremeter contra una adolescente de 16 años. Esto del cambio climático te gustará más o menos, pero esto es una evidencia, o sea, esto no lo podemos cuestionar. Ha habido en este país, y intuyo que en muchos países, han habido ataques terribles contra un adolescente de 16 años. Que el único crimen que ha cometido, luego muchos dicen, no, es que claro, es una manipulada por los lobbies de no sé qué, no sé qué. Estamos focalizando la ira en un adolescente de 16 años. Defendamos los discursos de otra manera, que seguro que tenemos argumentos para defenderlo. En sectores como, por ejemplo, el turístico, a mí me sorprende hoy, no sé si en el hotel en el que me alojo hay un compromiso ambiental sólido o no, pero probablemente habréis acudido muchas veces a hoteles en el que aparece el típico rotulito de lo muy comprometidos que están con el medio ambiente y que por lo tanto te invitan a que dejes la toalla colgada, que no cambies los amenities, etcétera, etcétera. Y tú sigues las indicaciones porque sabes que es una organización muy comprometida y dejas tu toallita colgada, todo bien, para que no tengan que lavar y no... Además hay mensajes que dicen, madre mía, porque ahorramos no sé cuántos miles de litros de detergente y de agua y bla, 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 bla. Y vuelves por la noche y te encuentras que te han cambiado las toallas, a pesar de que has seguido las indicaciones, te han cambiado las toallas, te han puesto nuevamente las amenities y las que tenías a medias te las han tirado probablemente porque no se las pueden poner a otro cliente. Es decir, otro claro ejemplo de cómo al final lo único que están vendiendo es un mensaje carente totalmente de contenido. Hay gente al que no le importa, a mí me molesta soberanamente. Oye, retira el letrero, no me digas que estás comprometido, si me estás demostrando diariamente que no lo estás en un servicio como este. Y esto lo podríamos extrapolar a otros muchísimos.
Con respecto a la ira, hombre, me sorprende que en declaraciones, y podemos encontrar de todos los colores políticos, pero me sorprende que el otro día el señor Borrell, al que lo tenía como una persona, bueno, académicamente solvente, haga las acusaciones que hizo con respecto a la carencia o ausencia de compromiso de los jóvenes en relación con el medio ambiente. No sé si las recordáis lo que vino a decir. Claro, que no eran conscientes del precio que esto suponía y que al final eran vanas palabras. O escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid diciendo que nadie se ha muerto de contaminación. A mí, por el cargo que ostentan uno y otro, obviamente no tengo nada contra estas dos personas, pero por el cargo que ostentan uno y otro, yo creo que se debería ser muchísimo más responsable en la situación en la que nos encontramos cuando tratamos este tipo de temas. A mí me parece muy grave que lo hagan. En realidad, en primer lugar, desde las organizaciones a las que se representan o desde las organizaciones en las que estamos trabajando, debemos considerar a los distintos grupos de interés y hacer acusaciones sin poder demostrar de falta de compromiso. No diga, mire usted, demuéstremelo. La comunicación, y eso afecta a estos políticos y a otros muchos, insisto, de cualquier partido, es decir, que nadie considere tendencioso el que haya identificado a Borrell y a la señora Ayuso. La comunicación tiene una perspectiva didáctica y el tema requiere de conocimiento. Y me cuesta creer, o bueno, me preocupa, no quiero pensar que realmente desconocen la realidad estas dos personas u otros responsables. Porque si es así, tenemos un gravísimo problema y obviamente la Agenda 2030 no se va a cumplir jamás, ni la del 2030, ni la del 2040, ni la del 2050, ni la del siglo XXII. Debemos de comunicar reflexionando un poquito previamente. Yo sé que todos hay momentos a lo largo del día, todos tenemos un buen día o un mal día, pero cuando estamos al frente de una organización, sea grande o pequeña, debemos de atemperar nuestros sentimientos y reflexionar un poquito más, porque nos escuchan miles de personas y posiblemente podemos trasladar mensajes que no convienen. Ahora, por ejemplo, el tema del coronavirus. Ayer una de las crisis, lo hemos hablado durante la comida, una de las crisis o una de las críticas que se hacía, la alarma justificada o no, que tienen muchos españoles por el tema del coronavirus y cómo se está tratando este tema en los distintos medios de comunicación y cómo se les está dando la palabra a personas que precisamente no se caracterizan por su autoridad científica, ni médica, ni sanitaria. Entonces, antes de comunicar a través de las redes, a través de la página web, reflexionemos un poquito, busquemos a aquella persona que tenga una autoridad para hablar sobre la materia. Y coordinar entre los distintos departamentos o áreas para evitar mensajes contradictorios, es decir, los buenos, los sostenibles, los medioambientalmente responsables no tienen que ser los de responsabilidad social corporativa, debe de ser toda la organización. Nos vamos a la envidia, que es malísima. Tristeza o pesar del bien ajeno. Claro, a mí me entra un poco la risa floja cuando veo mensajes como una aerolínea, Emirates, ¿vale? No funciona, es que no se ve. El compromiso de Emirates para actuar de forma sostenible o el compromiso de las petroleras por actuar de forma sostenibles. No voy a hacer más comentarios. El compromiso de AENA por actuar de forma sostenible. Hay determinados sectores o la situación, entre otras cosas, a la que hemos llegado a día de hoy viene precisamente de un tipo de modelo económico en el que estamos abusando, entre otras cosas, de materiales fósiles. Entonces, precisamente que estos sectores se pongan la medalla de ser los más sostenibles, a mí me provoca un poco de... o 6 maneras, el postureo, nos encanta a todos, ¿no? Cogí aquí 6 maneras de detectar el ecopostureo en la industria de la moda. Ahora resulta que todos los tejidos que utilizamos están hechos por gente que cobra un salario digno, el algodón es orgánico y ha sido fabricado en bla, 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 bla. Muchas veces nos damos cuenta como detrás de esas etiquetas no hay más que pura palabrería, es decir, realmente no hay nada más que una etiqueta y una manera de demostrar aquello de lo que probablemente, o de demostrar actos de los que realmente no somos capaces de comprometernos. Como buena práctica deberíamos de evitar en el ámbito del marketing y la comunicación aquellos
mensajes que son un auténtico maquillaje o lo que se denomina en el greenwashing, ¿no? Realmente en una encuesta que hicimos un equipo de unos compañeros y yo en la universidad hace unos años, en los que preguntábamos si se confiaba en el compromiso de las empresas, la respuesta era que no se confiaba. Realmente entre nosotros ha calado que esos mensajes que nos trasladan son mensajes vacíos. Detrás de eso no hay absolutamente nada. Y eso es un problema para aquellos que realmente están comprometidos, porque ¿cómo convences a esa parte de la población a la que te diriges o a esa parte del mercado a la que te diriges que tu compromiso realmente es cierto? Que tú sí realmente estás poniendo en marcha una estrategia para acercarte o para ser social o medioambientalmente responsable. Tenemos que ser capaces de generar al final en las organizaciones, y estoy hablando de organizaciones tanto públicas como privadas, debemos de ser capaces de generar mensajes vinculados a la vida cotidiana, que nos sirvan, que nos puedan servir como ejemplo, que seamos capaces de empatizar como individuos. La comunicación a día de hoy obviamente informa, pero debemos de ser capaces los responsables también de inspirar a otras organizaciones o a nuestro público, porque si no, además, nuestro trabajo es vacío, nos vamos a uno, aquí tenemos noticias para aburrir, lo de la avaricia, eso es tremendo, tenemos titulares, ya sabemos lo que es avaricia, este me lo paso, la acepción, ¿vale? La corrupción, citados este jueves los directivos de HL por el pago de comisiones ilegales, la corrupción resta 60.000 millones de ingresos a España, la SEC destapa prácticas corruptas en España, ¿os acordáis del escándalo de Fresenius? Vamos a ver, tenemos que entender, no hay gran corporación que no disponga de un código ético maravilloso, y tú lo lees. Yo confieso que cuando estuve una vez revisando los códigos éticos de las organizaciones, para mí, el mejor es el de OHL, que está en los tribunales, precisamente ahora. Es fantástico, es estupendo, es maravilloso. Pero claro, debemos entender que desde el ámbito de la organización, desde el ámbito de la responsabilidad social corporativa, desde el ámbito de la sostenibilidad, los mensajes, es decir, en primer lugar, los códigos éticos de la organización y de gobernanza deben ser compartidos por la alta dirección. O sea, esto va de arriba abajo, esto no va de abajo arriba. Si la alta dirección no comparte ese código ético firmemente, estamos perdiendo el tiempo. Y a las pruebas nos podemos remitir, solo hay que abrir los titulares para comprobar que eso es así. Y eso afecta luego también al marketing, eso afecta a la reputación de la empresa, eso afecta a la comunicación de la empresa. Los mensajes de la alta dirección deben ir alineados con la estrategia, claro que sí. Es decir, si estamos tan comprometidos, vamos a trasladarlo, vamos a comunicarlo, vamos a alinear esos mensajes. La soberbia, ya estoy acabando. Altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros, exceso en la magnificencia, suntuosidad o pompa, especialmente de un edificio. Claro, empresas como Facebook sufre un hackeo que ha permitido el acceso a más de 50 millones de cuentas. Estamos comprometidísimos con el pilar social de nuestras empresas, somos conscientes y presumimos de lo mucho que nos preocupa la seguridad de los datos de nuestros clientes y de nuestros usuarios, pero comercializamos con esos datos y no ponemos las medidas necesarias para evitar que los malos nos ataquen y nos roben los datos. La policía acumula correos, contratos, archivos que prueban los encargados de la noticia de Villarejo, que habéis visto, Villarejo, BBVA, que están saliendo últimamente en los medios de comunicación. Lo último, hay muchas empresas, un titular, voluntarios para limpiar las playas. Hay que ser soberbio para presumir de que tienes voluntarios en tu empresa para limpiar playas cuando, sin ir más lejos, en mi entorno conozco a profesionales, empleados de empresas que de voluntarios nada, o vas a limpiar la playa. No tienes otra opción. Entonces, intentemos desde el ámbito social, intentemos forzar aquello que debe ser voluntario. Si es voluntario. Y si no, no nos equivoquemos, no presumamos de lo que no tenemos, de lo que carecemos. Debemos de generar indicadores de control. Obviamente, ya no solo en el ámbito de la sostenibilidad, a la hora de gestionar cualquier empresa. Aquí tengo 3 profesores estupendos de economía de la facultad.
debemos de controlar cómo está evolucionando, cómo está evolucionando el negocio, y también nuestro compromiso en el ámbito del marketing y la comunicación. Debemos de disponer de indicadores que nos permitan comprobar si nos estamos acercando a esos objetivos, si estamos comunicando bien o no. Y debemos de ser un poquito modestos y bajarnos un poco el nivel de soberbia y compartir también aspectos negativos, porque eso también puede favorecer nuestra empresa. Ser constantes y comunicar procesos, mostrar continuidad. Muchas veces nos empachamos de contar en una semana lo magnífico que somos, pero desaparecen los mensajes y no volvemos a acordarnos de esa noticia hasta dentro de 3 o 4 meses que no tenemos ninguna otra noticia para comunicar. Por lo tanto, conviene, para eso hay que planificar, que era el primer punto que hablábamos cuando hablábamos de la lujuria, pero debemos de ser constantes y comunicar procesos, mostrar nuestro compromiso de manera continua, y debemos de generar alianzas para decodificar mensajes, aunque las opiniones no sean positivas, porque al final eso lo que otorga, el responder a las críticas negativas, el reconocer errores, al final lo que otorga es credibilidad y legitima a la empresa también para adoptar determinadas acciones. En definitiva, no sé si me he excedido, creo que no. Vale. Muchísimas gracias por vuestra atención y esto es lo que quería compartir con vosotros. Bueno, yo creo que la UNED es una excepción al resto de nuestro entorno. Entonces, también cometemos pecados capitales, como el resto. Y yo creo que la UNED, al igual que la mayoría de organizaciones, también muchas veces hablamos mucho y actuamos no poco, actuamos no lo suficiente. Me consta que sí, que ahora desde hace un tiempo a esta parte hay un compromiso muchísimo más sólido y muchísima mayor ambición por parte, como os decía, esto va de arriba abajo. Y sí que me consta que desde la alta dirección de una universidad tan grande y pública como es la UNED hay una ambición importantísima por alinearnos con la Agenda 2030, cosa de la que no pueden presumir otras empresas, y también tenemos una ventaja, una de las ventajas sería ese elevado compromiso, y otra ventaja que tenemos como universidad pública que depende de un ministerio es que desde hace 48 años, os decía que para mí el constructo de sostenibilidad o RSC son básicamente 4 pilares básicos. Ahora la organización estaría por un lado, ahora se habla de ética, pero bueno, el pilar social de ese triplete, economía, sociedad y medio ambiente, la UNED lo viene desarrollando desde el minuto cero, desde hace 48 años, y eso es un aspecto importantísimo del que muy pocas organizaciones en este país pueden presumir. Entonces, creo que desde esa perspectiva tenemos una posición, yo diría que más ventajosa que otras organizaciones de características similares. No sé si tiene que ver con lo que hablaste, pero es que hemos pasado de los años 70 a tener 3.500 millones de habitantes en el planeta. A la actualidad estamos cerca de 8.000 millones de habitantes. Y de eso se habla muy poco. Evidentemente, de 3.500 a 8.000 millones de habitantes, está claro que va a haber más contaminación, va a haber menos agua, va a haber menos comida. Y de eso se habla muy poco. Bueno, probablemente porque nos da miedo, ¿no? Bueno, Borrell, de alguna manera, el otro día en sus declaraciones, que fueron corregidas más adelante, lo dijo de una... O sea, cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, entre otras cosas, pasa porque tenemos que, en determinadas sociedades, o cumplir con la Agenda 2030, a ver cómo lo digo, para que no suene políticamente incorrecto. Tiene un precio elevado. La sociedad de consumo en la que estamos inmersos es insostenible. Estamos trabajando dentro de las empresas como si el crecimiento pudiera ser absolutamente infinito, y en el ámbito de la economía también, cuando realmente... Y nos estamos moviendo en un ecosistema que es finito. Entonces no podemos crecer infinitamente en una habitación finita. Ajustar ese planteamiento a los objetivos que persigue la Agenda 2030 es complejo y no es fácil.
¿Es factible? Sí, pero debemos de cambiar. Yo no diría que la manera de actuar de nuestros políticos, es que es una cuestión individual, debemos de cambiar nosotros, debemos de ser conscientes del problema. ¿Se puede alcanzar? Bueno, ya lo dijo una vez el primer ministro de Japón hace unos años que se le tiraron encima. La solución sería que murieran todos los jubilados. Sí. ¿Os acordáis? Bueno, el coronavirus efectivamente puede ser una manera de depurar. Eso ha sido muy intenso, es decir, de 3.500 millones a 8.000 millones es una barbaridad. Pero esto es un modelo maltusiano. Yo creo que no va por ahí las cosas, porque es mucho más eficiente la forma ahora de utilizar la energía que hace 30, 40 o de la revolución industrial. Lo que sí es cierto es que la sociedad sí puede cambiar los planes de utilización. Estamos hablando de que estamos ya en la curva excelente de la transición demográfica. O sea, no va a crecer la población de forma exponencial en el planeta, eso está claro. Lo que sí se puede hacer, además, hay alimentos de sobra para toda la humanidad. No, no estoy equivocado. O sea, yo estaba comprobando. Tienes el caso de Nueva Delhi y tienes el caso de Brasil. Pero ahora que son casos. Tienes el Hay caso que de verlo. Brasil y tienes el caso de Nueva Delhi. Porque Es decir, dos ciudades que están se hicieron todavía. para concentrar Y población. tenemos el caso de España, tenemos el caso de España y Italia que están defendiendo. Hay que verlo de una manera global. Pero yo, por ejemplo, te pongo el caso de Brasil. Brasil ¿En es algún momento que No. Sí, claro. Está habiendo en este momento un debate sobre las posturas de uno de los asistentes de decir, bueno, que a lo mejor no se habla mucho de un planteamiento que es que respecto a los años 70 hay más del doble de población, 3.500 frente a 8.000 más o menos, de un año u otro. Y otra postura es, eso nos recuerda a historia económica, a Malthus y a la eficiencia en la obtención de alimentos, de recursos energéticos y demás. Por dar una pequeña pincelada mía, esta mañana hablábamos del vínculo de economía, sostenibilidad, investigación. Es posible que haya mucha gente en el mundo. Claro, yo a lo mejor me alineo más con lo que dice Claudia. En lugar de matar a gente, hacerlo de otro modo. Por decirlo. Quiero decir, sí que es verdad que también lo que comentaba Enrique, mi visión es que, Claudia decía, es un planteamiento de actuación individual, sí, pero también colectiva. Quiero decir, uno puede en su casa, en su despacho, en su oficina, en su vida, ser el más eficiente del mundo. Pero si vive en la mitad de Ghana, pues esa es la propia definición de una gota en un océano. Es algo que nadar contra corriente sería agotador. Si una persona fuese sostenible, eficiente, energéticamente súper eficiente y se mueve en un ambiente, imaginemos en los años 70 en los que los coches gastaban 40 litros a los 100. Eso hoy sería, en algunos sitios, prácticamente delito. Yo a veces lo pongo de ejemplo a mis alumnos. Un problema medioambiental o de consumo generado por temas económicos, como que es la crisis del petróleo del 73 y del 79, que los precios se duplican. Ese problema económico provocó un desarrollo tecnológico bestial. Hoy un coche de 40 litros, con 40 litros un coche, cuando menos, recorre 500 kilómetros, o 600, o algunos más. Es decir, antes de pensar en la cantidad de población que hay, que es cierto, yo creo que si China se desarrolla al nivel, o como se hablaba hace años, algo tan escatológico como si todos los chinos utilizasen papel higiénico, nos quedaríamos sin bolsa, pues a lo mejor debería haber otra solución. Estamos hablando, por ejemplo, de México, Distrito Federal, con 40 millones de habitantes. Sí. Evidentemente, ahí tiene que haber problemas de agua y problemas que ahora hemos tocado, haya problemas de alimentación. Sí, pero no hay que irse tan lejos. Hay megalópolis por todo el planeta. Sí. Y la tendencia sigue creciendo, sí. Yo coincido en una cosa, y es que el problema se puede solventar desde la perspectiva individual, pero hay una perspectiva global que probablemente sospecho que es la que está detrás de este planteamiento de Naciones Unidas, que muchas veces se le critica que no sirve para nada, pero realmente pocas veces se le hace caso, al 100%,
y es que si estos planteamientos se ejecutan, la solución es global. Obviamente, desde la perspectiva económica, y soy economista, si ahora mismo se llevan a cabo unos planteamientos de no contaminación en el planeta, sea con lo que sea, sin entrar en detalles, si un país contamina, tendría ventajas sobre los demás. Es decir, imaginaos una hipótesis absurda. Todos decidimos no utilizar petróleo y alguien decide utilizarlo. Tendría sobreabundancia de petróleo. El precio para él sería irrisorio, por ejemplo. Entonces, es un objetivo, o son unos objetivos para remar todos en la misma dirección. Y son unos objetivos para los centros, para la universidad, para los países, para la Comunidad Europea, para la Unión Europea. Pero no olvidemos, la perspectiva es para el mundo. Cada uno, como bien dice Claudia, debemos hacer nuestro granito o poner nuestro granito de arena. Pero es si nadamos todos en la misma dirección, cómo se consiguen resultados, entiendo yo. Y eso pasa... La solución, perdona... Sí. Sí, sí. Iba a decir un poco una burrada. La No. solución de sobrante suena a solución final. Y eso es muy fuerte, incluso. No estoy estableciendo ningún paralelismo, ninguno. Pero quiero decir que a lo mejor habría que pensar un poco más en otras posibles alternativas. Sospecho. Antes de decir, pues sí, es probable que deba haber menos gente. Pues a lo mejor es preferible que nazca menos gente a que se mate a los que están, no lo sé. Eso ya entra con otros planteamientos filosóficos que no pretendo hacer. Bueno, ahí voy a responder como un economista. Los economistas somos muy dados a... Si no se hace nada, en 50 años pasa esto. Y todos nos fijamos en 50 años pasa esto. Pero la clave es si no se hace nada. Y muchas veces aquello no pasa porque en el camino se ha hecho algo. Los economistas identificamos un problema para que no ocurra. Y por eso se nos acusa a los economistas, a veces, de que estos agoreros lo que dijeron que iba a pasar no pasa. Ya, porque es que las variables ceteris paribus, las que no se movían, se han movido. Y eso es lo bueno, que la economía es una ciencia social, perdón por este rollo de profesor de economía, y que se mueve. Entonces, a lo mejor la población, el exceso de población, a lo mejor es un problema. Y desde luego puede que sea no sea políticamente correcto hablar de ese problema, pero desde luego no es la solución objetiva a corto plazo, no parece que sea eso. A lo mejor sí que se puede gestionar el planeta de otro modo, lo entiendo yo, antes de entrar en otro tipo de variables. Permitidme una cosa, un par de comentarios ya que estoy en esta mesa. Los comento y luego interpretamos. Z Zancajo, alumno, hizo un primer comentario que es: creo que todo esto se resumía en educación y respeto y desgraciadamente eso no abunda ni a nivel personal ni a nivel empresarial. Este comentario surgió mientras tu exposición, Claudia. Y luego hay una pregunta que: ¿es posible hacer todos estos cambios sin cambiar el actual modelo económico? Hombre, con respecto a la primera, yo incidí en que era educación, la clave estaba en la educación y la sensibilización, y dije educación, no dije formación. Esta mañana se hablaba de que era necesario incorporar en la universidad asignaturas, no sé si lo comentaste tú, asignaturas relacionadas con el medio ambiente. A mí me preocupa que a día de hoy, teniendo el 2030 a la vuelta de la esquina, tengamos que meter esto en la universidad. O sea, es que esto ya deberíamos de nacer y crecer con ellos. Los modelos educativos y ¿cómo se llama? La básica. Primaria. De la educación primaria. Y la educación que se imparte en las familias, en mi opinión, todavía no ha cambiado lo suficiente. Yo tengo un hijo adolescente y prácticamente está estudiando lo mismo que yo, que le llevo 35 años de diferencia. No hay que tirar un papel en el suelo, cuestiones éticas. Ya está. Y se habla un poco de sostenibilidad. Esto en el colegio. Y luego en el ámbito familiar, por eso incidía que es absolutamente imprescindible pasar a la acción, y eso es más educación y, por supuesto, más sensibilización. Insisto, creo que hablamos mucho y hacemos poco, en general. Segunda, ¿es posible hacer todos estos cambios sin cambiar el actual modelo económico?
Ostras. Ahora dices, tú que eres el economista, responde. Sí, responde tú, Víctor. Yo creo que... es que... La mayoría de las poblaciones se van asentando a partir de eso. Luego ya cuando se llega a cierta estabilidad, no hay unas crisis demográficas como antes, y casi todos los problemas, por ejemplo, de abastecimiento vienen más por crisis políticas, sobre todo guerras, que probablemente porque no hay alimentos. Pero lo estamos viendo en estos días. El sistema capitalista, según está estructurado ahora mismo, de crecimiento continuo, en cuanto a cualquier pequeño no ataque, en cuanto a cualquier mínima crisis, queda muy afectado. Puede ser sostenible durante décadas o siglos. Es algo que, no sé, desde el punto de vista económico. La pregunta es si el sistema capitalista de crecimiento continuo es sostenible no, o es compatible ad infinitum, con, digámoslo así. y con la Agenda 2030. Y con la Agenda 2030. Yo creo que no. De aquí al premio Nobel. Claro. Amelia, le dejo la palabra en primer lugar, quiere responder. ¿O quiere decir algo? Yo es que discrepo un poco con la cosa. Yo creo que la economía, y lo he dicho esta mañana, se está adaptando continuamente. O sea, las economías, me refiero a la forma de responder al problema de la escasez, que es lo que trata la economía. Desde los orígenes hasta la actualidad cambia muchísimo. El sistema productivo está cambiando muchísimo, está cambiando todos los días. Se está investigando, se está cambiando los formos de boda, de utilización de la energía, de la captación de la misma, de la producción de alimentos, de la producción de bienes, se ha cambiado absolutamente todo. Entonces, lógicamente está cambiando todo, y todo cambia. Que a lo mejor realmente no es como nosotros quisiéramos, pues sí. Pero desde luego, si nosotros nos miramos la economía, cómo estamos viviendo ahora, cómo vivíamos hace 20 años, ha cambiado sustancialmente. Quizá no somos conscientes de eso. Y no me cabe la menor duda de que dentro de 5 años y de 10 veremos esta situación como una situación totalmente superada. Estamos superando absolutamente todo. Yo confío en el ser humano, sí, en caso concreto, en qué línea. Te estoy poniendo un poco en vete, que no te he preguntado. No, pero lo voy a decir, no como... Sí. Para comunicar mejor. ¿Qué podemos hacer? O sea, ese comentario, o sea, yo en la parte de economía dije, bueno, pues hay que aprender una serie de cosas, ¿no? Tener a alguien que me aconseje. Pues primero... La pregunta se sintetiza para que quede, perdona que te interrumpo tanto, se sintetiza en solicitar una serie de recomendaciones para los centros o para la UNED para comunicar mejor en los ODS, por sintetizar un poco. Primero reflexionar. Pensamos cuando hablamos de los ODS y de la Agenda 2030 que todo el mundo nos entiende. Y ahí fuera la gente no sabe, y cuando hablo de la gente hablo la población en general, no sabe ni lo que son los ODS ni lo que es la Agenda 2030. Y hay datos cuantitativos que lo demuestran. Hay un ínfimo porcentaje de la población que sabe de lo que estamos hablando. Entonces, mientras continuemos poniendo logotipos y hablando de 2030 y hablando de ODS en chino, volvemos a los tecnicismos de los que hablaba antes, pues estamos perdiendo el tiempo porque no nos entienden. Entonces, olvidémonos de los 17 objetivos a la hora de comunicar. Utilicemos esa terminología cuando estamos en foros especializados, pero cuando queremos que los mensajes calen en público que no es especializado, olvidémonos de los objetivos y de la Agenda 2030. Bajemos a la tierra, bajemos al ahorro de agua, bajemos a la igualdad, equidad salarial. Hablemos de mensajes que todo el mundo entiende y que están relacionados con los objetivos. Es interesante porque es verdad que a veces caemos en eso, que a veces diseñamos una actividad pues, encaminada pues, a paliar o a tratar de trabajar pues, a favor de determinado objetivo, y a lo mejor en la actividad ponemos ODS 3, ODS 17, y claro, pues eso, a lo mejor fomento de la igualdad o mejora de la biodiversidad o lo que sea, en vez de ODS. Sí, y eso lo sabes tú y lo sé yo y diremos, ah, mira, qué bien. Pero realmente lo haces, en la mayoría de ocasiones lo diriges a un público que ve un número 3 y ya está. O lo que es aún peor, a un público comprado, que no hay que convencer. Sí. Yo voy a dar una visión optimista. Yo tengo hijos en edad de primaria y han visto los objetivos de desarrollo sostenible, lo cual me sorprendió. Los han tratado en clase y tengo incluso algún activista en la familia.
¿Ah, sí? Ah, pues enhorabuena al colegio. Pero insisto, lo que se hace creo que es absolutamente insuficiente. Sí, sí, por supuesto. Y una de las labores que debemos hacer desde la universidad, que a lo mejor estamos en un ámbito universitario, esto debería hacerse también en secundaria, en primaria, en bachillerato, pero en el ámbito que nos compete, lo hablábamos esta mañana, a lo mejor sí que tiene sentido, insisto, meterlo en los grados, meterlo en los estudios y transmitirlo, explicarlo es fundamental. Ahí te pediremos ayuda. Cualquier ayuda será bienvenida y no será la última vez, espero que vengas al campus. No, hombre, no, por supuesto que no. Estoy encantado de estar aquí. Y asumo la responsabilidad de todo lo malo, que tu ponencia sea a las 4:30. Luego te diré unas palabras. Ya sabes, la culpa de lo malo es siempre del director.